entonces empieza a cumplimentar una vieja deuda. Bueno, nos metemos lleno en el tema de inflación. Cómo no, inflación, dato que está festejando el gobierno en redes sociales a más no poder en este momento, el dato del 2.8%, casi un punto menos que lo de marzo, acá lo estamos viendo. Te diría, Paulino, que un poco la lógica se da, viste que hemos hablado, ¿no? Techo del 3% según las consultoras, 2.5, 2.7, bueno, estuvo en el medio, pero dio claramente un dato bastante mejor para el oficialismo, que se sube a esto para reintentar esta idea de que, bueno, la tendencia a la baja de la inflación vino para quedarse, y ya los datos también de mayo, ¿no?, que se están mostrando por las consultoras y demás, te hablan de 2.3, 2.4. Seguiríamos de vuelta con una baja de la inflación mensual, obviamente... O sea, recuperaría esa inercia que perdió en enero. Exactamente, que en marzo se quebró. Claro, exactamente, se quebró en marzo con un pico de 3.7, mucho adelantado, ¿no?, por el cambio de esquema cambiario, pero bueno, con esto ya de alguna manera el gobierno empieza a reencauzar Alimentos la situación. y bebidas 2,9, que me parece que es el dato más importante, Sí. porque había estado en torno al 6% en marzo, que es lo que más le pega a los sectores más vulnerables. Después vemos en todo Sí, caso canasta el básica precio tenés 1.3% también de aumento, con lo cual es un dato alentador dentro de una inflación que, como siempre decimos, para el mundo es una inflación anual, ¿no? 2.8, Correcto. no tiene en el mes, pero bueno, viene en tendencia declinante. Salud y educación 2,5, bien estado por encima, vivienda, agua, gas, otros 1,9. Eso efectivamente es por algún tema de tarifa pisada, eventualmente, alguna postergación en aumento. Restaurantes y hoteles que pegaron algún pequeño salto, recreación y cultura también. Vestir y calzado 3,8, nivel general 3,7, inflación de abril 2,9, 2,8, 2,9 alimentos y bebidas no alcohólicas. Bueno, este es el tuit del presidente, hablando de los festejos y demás, tuiteó el presidente Milei y lo hizo abrazado a Luis Caputo. El mejor de la historia lejos. Viva la libertad, carajo. Ah, lo que dijo Mirta, ¿no? Claro. Es cierto, en lo Sí. de Roberto Piazza. Sí, claro, que estuvo ahí Milei, estuvieron en un palco, El lunes por la noche. sí, con Karina Bueno. Milei, con Patricia Bullrich, Damián Arabia, y llamó la atención la presencia de Coqui Ramírez, cantante, cordobesa, modelo, La influencer. que estaba con Tinelli. Exacto, Claro, mucho sí. tiempo en el Bailando por un Sueño. bien, Yo sí, pregunté por por eso las igual. dudas. Digo, ¿va a ser ¿Y? candidata en Córdoba? Claro, ¿Viste? Yo por las ahí, dudas pregunto. obvio. Sí, sí. ¿Y qué Me te dijeron dijeron? que tiene muy buena relación con Arabia y que es muy admiradora de Patricia Bullrich y de Javier Milei. Ok. Que por el momento no se está charlando una candidatura, pero bueno, falta para octubre, así que Nadie descarta nada. nadie descarta nada a esta altura. Pero bueno, yo por las muy dudas bien. pregunté, ¿viste? Cuando la vi dije, Muy bien. esto hay que preguntarlo. Está Fernando Marengo ya en línea, es economista de la consultora Riazu. Fernando, un gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? El placer de tenerlo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por llamar. Saludos a Nada más. todos. ¿Qué ve en el dato de inflación de hoy proyectado en el tiempo? Lo primero que yo resaltaría, que el dato de inflación de hoy, que luce como un buen dato porque bajó respecto al mes anterior, lo primero que rescataría que el dato de inflación del mes pasado no fue tan malo como lucía y este tampoco es tan bueno como luce. ¿Por qué? Porque el mes pasado tuviste, los 2 meses, venís de un ajuste de precios relativo de la carne, que no tiene nada que ver con un ajuste con un proceso inflacionario, sino que la carne tenía un precio retrasado y lo está ajustando. Y puntualmente en el mes de marzo tuviste además el incremento de las cuotas de los colegios, que es un tema estacional, pero aparece en la inflación núcleo. Si uno se fija qué venía pasando con lo que se llama la inflación núcleo, que es el índice de inflación al cual le sacan los precios regulados y estacionales, en marzo seguía desacelerando la tasa de inflación. Por eso nosotros veníamos planteando que el dato de inflación en marzo no era tan malo. Ahora, cuando vemos el dato de abril, resulta que no es tan bueno. ¿Por Porque qué? creció Porque 3,2. A ver, en realidad, cuando ves la inflación núcleo, es un dato de inflación relativamente elevado, pero si seguís tomando ese índice de inflación núcleo, neteando qué pasó con el precio de la carne, qué pasó con educación, resulta que en abril tuviste una aceleración en la tasa de inflación, explicada fundamentalmente por temas relacionados. Son la gata Flora. ¿Qué quieren que les diga? Si tenemos la inflación en 25% mensual, no pasa nada, pero si venimos bajando a un dígito, no está tan bien. No está tan bien. Entonces, a mí me parece como que no tiene gollete. Muchos economistas decían que la inflación de abril iba a estar en un 5%. Todos especulan, todos son futurólogos. Deberían hacer un curso de
de astros y de tarot, porque no le pegan a nada. Mismo Javier Milei dijo que para el año que viene la inflación va a ser 0. Hay que bancar, gente. Hace 1 año y medio está este gobierno. Y basta con los problemas de ansiedad. Nadie dijo que iba a ser fácil. El mismísimo Javier Milei dijo que nos iba a costar un montón. Y dijo la cantidad de años, 30. Y dijo la cantidad de etapas. Y las explicó una por una. Que salgamos a pegarle al gobierno porque el mes de abril hubo un 2,8. Me parece de hipócrita. De hipócritas. Y bueno, y este canal, que ya sabemos que hay bastante gente que le pagan sus sobrecitos para que tengan ciertas opiniones. Con recreación, cultura, hoteles, restaurantes, básicamente. Ahora de nuevo, digamos, si uno ve tu pregunta, Paulino, la tendencia, yo diría que la tendencia es un nivel de inflación que sigue desacelerando, que el dato de marzo, que mucha gente decía, el modelo antiinflacionario dejó de funcionar, cuando uno lo analizaba en detalle, se veía que venía desacelerando. En el mes de abril, que estamos festejando la baja respecto de marzo, en realidad en el margen aceleró, pero diría que una tendencia favorable en la tasa de inflación que sigue desacelerando, ¿no? Fernando, una consulta acá, Leandro Gavín. ¿En qué mes ves que puede estar la inflación empezando con 1, como busca el gobierno? ¿1,8, 1,9? ¿Para las elecciones llegan o va a faltar? A ver, Leandro, la respuesta corta, te diría en la segunda parte del año podría estar en la inflación empezando de 1. Pero acá hay algo que resulta clave, que a partir del 11 de abril cambiaste el esquema cambiario y de ir a un esquema donde el tipo de cambio oficial era completamente previsible porque ibas con una pauta que era el famoso crawling peg del 1% mensual, ahora te fuiste a un esquema donde en realidad el gobierno no fija el tipo de cambio como meta, sino la cantidad de dinero. Y la cantidad de dinero tiene una particularidad que no es estable a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto de manera sencilla? Que si por algún motivo doméstico o internacional, político, económico, climático, lo que fuere, los argentinos en vez de querer tener peso en el bolsillo, queremos tener dólares, y como estamos con un esquema de flotación entre bandas, el tipo de cambio se deprecia, eso va a hacer que se te acelere la tasa de inflación. Y eso cerca de una elección puede ser, ¿no? Que la gente se quiera dolarizar cerca de una elección. Lo primero yo te diría de nuevo, en un esquema donde la demanda de dinero se mantenga estable, yo te diría que hacia mediados de este año, y estamos cerca ya, digamos, dentro de un par de meses, podés tener niveles de inflaciones que arranquen con 1%. Ahora, exactamente, cualquier factor que te haga caer la demanda del dinero, si el Banco Central no interviene entre bandas, como está diciendo, y te impacta en una depreciación de tipo de cambio, bueno, eso te va a complicar la desaceleración inflacional. Fernando, el gobierno dice a mitad del año que viene va a estar pulverizada, va a estar en 0, casi, más o menos. Quedan 12 meses. ¿Vos ves ese escenario? Porque la imagen de la algarabía oficial, que es muy importante por el dato de inflación, contrasta con la historia, contrasta con los parámetros internacionales, en términos de... Estamos todavía con una inflación arriba del 40, 50 anual. Entonces, esa normalidad que le permite a la economía ser más competitiva, al empresario conseguir financiamiento al 6, 7, 8% en dólares, poder competir en un pie de igualdad frente al resto, tener una planificación a 3, 5, 10 años vista que en la Argentina definitivamente no ha sido algo posible, salvo en los 90 por algún interregno y algún comienzo de este siglo. ¿Vos crees que eso efectivamente es el escenario 2026 si lo electoral nos empioja demasiado? A ver, como escenario posible, seguramente existe un escenario donde el año que viene podés tener una tasa de inflación a lo largo del año que esté cerca de ser de un dígito, digamos, o 2 dígitos bajos. O sea, cerca del 10%. Exactamente, en torno al 10% es posible, definitivamente es posible. Ahora de nuevo, yo creo que el argentino sigue pensando en términos de dólares, entonces si en algún momento hay un movimiento brusco del tipo de cambio, los argentinos tienden a ajustar sus precios para no perder ingreso en términos de dólares. Entonces la variable clave es qué va a pasar con el tipo de cambio. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Tiene 2 partes.
Uno es qué pasa en el mercado de pesos, otro qué pasa en el mercado de dólares. El mercado de pesos, la gran diferencia que tiene este programa económico, que no tenés déficit fiscal, no tenés déficit cuasi fiscal, entonces estas dos cosas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, te hacen que no tengas emisión de pesos que eventualmente no pueda ser demandado por la economía. Y hay un tercer componente que puede generar emisión de pesos, que el gobierno no lo está implementando y creo que es un extremo, que la tercera forma de emisión de pesos es venderle dólares al Banco Central porque la gente necesite pesos. Entonces, si uno ve el mercado de pesos, sin déficit fiscal, sin déficit cuasi fiscal y sin emisión de pesos para compra de dólares, el bien escaso son los pesos en Argentina, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, dentro del mercado de dólares, dentro de ese mercado de pesos la oferta. Ahora, ¿qué puede pasar con la demanda de dólares? Que es contraparte que te caiga esa demanda de pesos. Bueno, si por algún motivo, de nuevo, se profundiza la guerra de Trump con China, Brasil tiene un problema y se devalúa el real, un resultado electoral que no sea favorable, cualquier cosa que en la historia argentina haya hecho que los argentinos decidamos tener menos peso y más dólares, si no se interviene y va a un salto cambiario, eso te puede pegar en precio y te complicaría el programa antiinflacionario. ¿Es probable? Correcto. Sí, estás con un gobierno que está limitando la emisión de pesos de manera muy importante, es diferente, yo diría, a los programas económicos que existieron en Argentina en las últimas décadas. Tener superávit fiscal y no tener déficit cuasi fiscal es un cambio estructural en la economía argentina. Ahora estamos a la merced de la demanda de dinero. Marengo, un abrazo, como siempre, gracias. Cambio de época. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal, likeame, comentame, compartime y seguime en todas mis redes que como Eli La Torre me vas a encontrar en todas.